La DGCIM bajo amenaza. El Pentágono identifica nodos clave del régimen venezolano. Caos controlado. Nicolás Maduro amenaza con huelga insurreccional. Manipula las redes sociales y enfrenta un abismo electoral mientras el mapa de apoyo regional se le derrumba. Venezolanos entre los detenidos. Narcorremolcador con dirección a Estados Unidos fue interceptado en Panamá. Decomisan 13 toneladas de cocaína. Les contamos. En Impacto Venezuela desciframos los códigos de lo que pasa. Bienvenidos a la emisión matutina que les dará el contexto y el análisis necesario. Aquí las noticias no tienen filtro, las desencriptamos. Hoy es miércoles 12 de noviembre de 2025. Soy Mildred Manrique. Comenzamos. La llegada del poderoso portaaviones USA Gerald Ford al Caribe tiene en vilo al chavismo. Washington sabe que una guerra moderna no se libra solo con misiles, sino golpeando símbolos, como por ejemplo la DGCIM, el cerebro del espionaje y la represión, los puertos que mantienen el flujo del dinero sucio y los radares que protegen el mito de la soberanía. Pero el reto mayor está en neutralizar la red invisible de lealtades, corrupción y miedo que mantiene de pie al régimen de Nicolás Maduro. Génesis Pérez nos amplía esta información. El USS Gerald Ford ya patrulla el Caribe bajo el Comando Sur, donde se esconde un ensayo de intervención. Misiles de $150,000 contra lanchas de madera y una maquinaria que gasta millones al día para afinar la puntería geopolítica de Washington. Porque detrás de los drones y las coordenadas hay una narrativa que no se limita al narcotráfico. Apunta al simbolismo del poder chavista. No le van a dar golpes a los civiles, le van a dar golpes a las instalaciones militares, sobre todo al cuartel ese en Maracay, el cuartel general de la Guardia Nacional, que se lo merecen. Primero deberían de darle primero a la Guardia Nacional, después a los demás. En el tablero militar estadounidense, los posibles objetivos no son simples pistas clandestinas, sino estructuras que sostienen la supervivencia del régimen. El primero y más evidente sería la Dirección General de Contrainteligencia Militar, DGCIM, el núcleo de represión interna y el órgano que controla las purgas dentro del chavismo. Su destrucción equivaldría a golpear el corazón del miedo. Otro objetivo clave sería el puerto de La Guaira, donde confluyen redes logísticas civiles y militares vinculadas al comercio del oro y el tráfico de armas. Esto quebraría el músculo económico del régimen. También están las refinerías y depósitos de combustible del oriente del país, particularmente en Anzoátegui, donde se concentra el oro negro que aún sostiene el aparato político de Maduro. Sin embargo, hay blancos que probablemente escapen a la mira estadounidense. Las redes irregulares que sostienen al chavismo, el ELN, las FARC disidentes y los colectivos armados en barrios de Caracas. No hay dron que pueda identificar una célula encubierta entre los cerros de Petare, ni misil que detenga la lealtad alimentaria que el régimen compra con cajas clave. Entonces están los FARC y los helenos de dos lados de la frontera, ¿no? Participando en el cultivo de la coca, participando en la producción de la cocaína, en la distribución de la cocaína. Entonces ya cruzaste de ser un simple criminal a una organización política que tiene dos maneras de ver la vida. Una es contaminar y destruir al imperio, y la segunda parte es ¿qué beneficio? ¿De qué puedo vivir yo? Yo tengo que vivir del dólar, ¿verdad? Ellos reciben sus recompensas. Desde septiembre, MQ-9 Reaper, aviones AC-130J y cazas F-35 han ejecutado 19 ataques que dejaron 76 muertos y 20 embarcaciones destruidas en el Pacífico y el Caribe. El Pentágono habla de narcolanchas, pero el Congreso admite que muchas víctimas siguen sin ser identificadas. Con la reapertura de Roosevelt Roads en Puerto Rico y el puesto de Comalapa en El Salvador, Estados Unidos consolidó plataformas que operan drones armados con misiles y cañones, ampliando su capacidad de fuego en la región. Génesis Pérez para Impacto Venezuela. Cada tema deja una pregunta abierta, así que vamos a interactuar a través de todas las plataformas digitales de Impacto Venezuela con la de hoy. El portaaviones USA Gerald Ford ya domina el Caribe, pero más que misiles, trae un mensaje.
Washington no busca una invasión. Al parecer, busca quebrar los símbolos que sostienen al chavismo. ¿Pero tú qué crees? ¿Es la de Gesim el blanco real o solo un señuelo del Pentágono? Argumenta tu respuesta, los comentarios están a tu disposición. Te leemos en la emisión estelar. Nicolás Maduro lanzó una amenaza que afecta a todos los venezolanos. Si Estados Unidos llega a ejecutar un ataque dentro del país, convocará una huelga general insurreccional. Pero esto va mucho más allá. También se maneja una opción de respuesta guerrillera y de caos interno ante la superioridad militar de la administración Trump. El reporte con Quique Frías. El anuncio no es menor. Una huelga insurreccional impulsada por el chavismo en el poder significaría paralizar totalmente una economía ya destrozada y estatizada. Maduro asegura que el pueblo y la clase obrera harán lo necesario para defenderlo si hay un ataque norteamericano. Pero el panorama laboral es otro. Sindicatos perseguidos, trabajadores agotados y salarios pulverizados. La amenaza de un paro total plantea más preguntas que certezas sobre la capacidad real de respuesta del chavismo. La revolución tiene una fuerza y un poder que si el imperialismo llegara a dar un golpe de mano desde el mismo momento en que se decretara la orden de operaciones, movilización y combate de todo el pueblo de Venezuela, la clase obrera venezolana decretaría una huelga general insurreccional y en este país no se movería un alfiler. Es un llamado o una manifestación que evidentemente en este momento en la clase trabajadora difícilmente pueda calar. ¿Sí me explico? O sea, como trabajador y como venezolano. Esa condición no está ganada en la clase trabajadora. No es un tema ganado. La clase trabajadora hoy se encuentra con los salarios más pobres del mundo, hermano. Desaparecido. Un salario que tienen los trabajadores en grado de la indigencia. Con un sistema de seguridad social que no funciona. Los pensionados, los que llaman los sobrevivientes, hoy en día están pensando en la papa, en la comida, en el sistema de salud, cómo verse con un salario empobrecido, pulverizado, desaparecido. La advertencia no termina en la calle, se extiende a los cuarteles y los barrios. El oficialismo ya entrega armamento y entrena milicias. Habla de una posible respuesta de tipo guerrillas ante un ataque estadounidense. Ahora, alrededor de todo ese proceso, evidentemente, vienen haciéndose cosas. O sea, se ha llamado una constituyente, se vienen creando movimientos desde el punto de vista político, más no desde los trabajadores, como los CPT, los consejos de trabajadores, los consejos productivos de trabajadores, las milicias obreras. O sea, elementos del movimiento que no son del movimiento sindical, sino que son instrumentos creados desde el punto de vista político. En un país en crisis desde lo económico, lo social, con servicios públicos colapsados y donde la población es la más afectada, ese tipo de llamados eleva la atención y vuelve a poner a la gente en el centro del conflicto. Reportó para ustedes Quique Frías, Impacto Venezuela. Venezuela estrena una norma que solo expande el control del Estado. La Ley del Comando para la Defensa Integral de la Nación promete coordinación y soberanía, pero en la práctica consolida un modelo que legaliza la imposición de lo militar sobre lo civil. Atención con esto, María José Prado con el informe. Así que procedo a firmar y a ponerle el ejecútese a la ley de la creación de los comandos de defensa integral a nivel nacional. Firmada, aprobada, refrendada, hoy, martes 11 de noviembre del año 2025. La Asamblea Nacional Venezolana aprobó la Ley del Comando para la Defensa Integral de la Nación. La nueva norma, con 3 títulos y 35 artículos, crea un entramado de comités y salas situacionales encargadas de recopilar y analizar información, evaluar riesgos y coordinar respuestas frente a amenazas internas y externas. Según la Asamblea, busca fortalecer la paz y la democracia. Sin embargo, en un país donde el poder civil y militar se confunden, la ley también puede interpretarse como un paso más hacia la militarización de la gestión pública bajo el argumento de la defensa nacional. Tanto esta ley como la Simón Bolívar o cualquier otra ley que ellos aprueben lleva un solo sentido: meter miedo, amenazar con más cárcel, más de todo lo que han hecho. Decía Mandela que cuando un dictador está por caer,
En la calle lo que se ven son policías y militares. Y eso es lo que está pasando en Venezuela a partir de mañana o de todos estos días, pero están diciendo que mañana van a militarizar el país. En tal caso, Maduro renuncia y se va y deja el poder y los que están en el Estado y dejen que el presidente Edmundo González Urrutia asuma el poder. Este discurso se repite, el mismo que justificó la ley Simón Bolívar contra el bloqueo imperialista, que castiga con cárcel e inhabilitación política a quienes promovieran sanciones internacionales. Ambas leyes comparten una narrativa, la de la soberanía asediada, que el chavismo ha usado para legitimar control interno y silenciar disidencia. Esta ley es contra la sociedad venezolana y todas las medidas que ellos vienen tomando. De hecho, no necesitan aprobar esas leyes porque en la práctica ellos actúan así. En la práctica, la sociedad venezolana está acorralada por las fuerzas que utiliza un cartel de narcotraficantes denunciados por mí desde hace muchos años, investigados por mí desde hace muchos años y probados lo que son. Ellos necesitan evitar que el país se movilice, que la sociedad se movilice para reclamar sus derechos. En estas horas que vienen, ellos tendrán dos alternativas: o irse del país o entonces saldrán presos. Desde el Palacio de Miraflores, Nicolás Maduro defendió la aprobación de la norma y aseguró que esta ley recoge la doctrina histórica y militar que, según él, garantiza la defensa integral de la patria. La doctrina integral de defensa que tiene Venezuela se ha construido en base, como toda Venezuela sabe, a nuestro pensamiento, a nuestra experiencia histórica, enriquecida en más de 500 años, desde la resistencia de Guaycaipuro y nuestros pueblos originales hasta las insurgencias revolucionarias de José Leonardo Chirino y muchas otras. Y aunque el oficialismo argumenta que se trata de una respuesta a la presencia militar estadounidense en el Caribe, el fondo sigue siendo el mismo, leyes que se presentan como escudos, pero que pueden terminar siendo armas políticas. El Partido Comunista de Venezuela, ilegalmente despojado de su tarjeta electoral, exige en este momento que se repita la presidencial del 28 de julio. Denuncia fraude, ausencia de garantías y acusa al CNE de encubrimiento. Esto no es una fractura interna, es una alerta institucional desde la izquierda no subordinada. Pero ¿puede un régimen sostenerse cuando ni siquiera sus aliados históricos lo reconocen? Caterín García con los detalles. El Partido Comunista de Venezuela exigió la repetición de las elecciones presidenciales de 2024, calificándolas como fraudulentas y antidemocráticas. En su comunicación denunció que el Consejo Nacional Electoral actuó como encubridor del resultado y que el proceso se desarrolló sin garantías reales de participación. La organización, despojada ilegal e inconstitucionalmente de su tarjeta electoral, sostiene que no hubo elecciones libres ni auténticas y que el sistema actual impide la competencia política legítima. Las declaraciones del PCB, por supuesto, dentro del esquema de cómo la oposición ha ido realizando la política este último año, desde las elecciones de julio del año pasado, es un nuevo intento de ejercer presión en torno al gobierno. El PCB, al igual que otros partidos de oposición que han hecho el mismo llamado, saben que la repetición de las elecciones de julio del 2024 no es un petitorio que vaya a ejecutarse realmente por parte del CNE, ni mucho menos va a ser una acción que el gobierno va a aceptar. Esta es simplemente una herramienta que tienen en la oposición para seguir negociando el tema de reabrir los canales de diálogo para poder nuevamente entablar esas negociaciones a través de las cuales se pueda llevar a una negociación para solucionar la crisis política que hay en el país. Ya no se trata de una división interna. El partido histórico opera como fuerza crítica desde la izquierda, sin subordinación al chavismo ni a la oposición tradicional. Su propuesta es clara: nuevo CNE, restitución de los derechos políticos y condiciones plenas para todos los sectores. La exigencia no busca reconciliación, sino desmontar el modelo autoritario que ha vaciado de contenido a la democracia participativa en el país. ¿Pero es probable? No es posible hacerlo sin entablar canales de diálogo. La presión real que ellos ejercen en torno al gobierno, en torno al público, a los ciudadanos, a cualquier medio a través del cual se puede amplificar esta presión, el PCB no está formando parte de ello. Entonces, son llamados que pudiesen captar la atención de algunos titulares, pero no son llamados que estén
realmente teniendo un efecto en torno a la solución de la crisis política en la que atraviesa Venezuela. Es por eso que el primer puente de diálogo que tiene que haber debe necesariamente ser entre quienes se oponen al gobierno, pues como una fuerza unitaria con un petitorio unido, ahí entablar esos canales de diálogo para poder acercarse al gobierno y lograr soluciones concretas que duren a largo plazo. La denuncia de la tribuna comunista apunta a demarcar algo más profundo. No basta con cambiar el árbitro si el juego está diseñado para excluir. En un país donde el voto se ha convertido en trámite sin garantías, el llamado a repetir las elecciones es también una exigencia de legitimidad institucional, que de momento se mantiene de forma simbólica. Impedido de operar abiertamente en la red social X, el régimen venezolano ha desplegado un nuevo ejército comunicacional que simula independencia informativa. Cuentas recicladas, portales anónimos y perfiles coordinados difunden propaganda encubierta en todas las plataformas digitales. Juliana Palmar nos cuenta más. Tras el bloqueo de la plataforma X en Venezuela, el chavismo no desapareció del escenario digital. Al contrario, lo transformó en un nuevo campo de batalla. Sin poder operar institucionalmente, el aparato comunicacional del gobierno se reconfiguró en redes de cuentas encubiertas que simulan independencia, pero mantienen una línea editorial alineada con el discurso oficial. El chavismo ha logrado mantener su presencia en plataformas internacionales como X o Telegram a través de una combinación muy calculada de tres factores. El primero, una base militante digital organizada de las estructuras del Estado, agrupadas bajo fórmulas de ejército digital o de armada digital, de guerrilla digital, con formación en narrativa política y con control de mensaje. El segundo factor ha sido la migración de sus voceros y operadores hacia canales externos del ecosistema venezolano. Ellos han usado VPNs, cuentas espejos y servidores internacionales, lo que le permite evadir sus propios bloqueos, el que le han impuesto al resto de la población, y proyectar una sensación de apoyo global. La cuenta del Ministerio de Comunicación, hoy rebautizada como Lo que se dice, es uno de los ejemplos más visibles. Aunque se presenta como un portal informativo ciudadano, los registros digitales demuestran que es la misma cuenta oficial del ministerio, reutilizada para seguir amplificando contenidos a favor de Nicolás Maduro. A esta operación se le suma una nueva táctica en Telegram, donde se han comprado canales de periodistas reconocidos con miles de seguidores para reutilizarlos como supuestos medios de comunicación, difuminando aún más la frontera entre información legítima y propaganda política. En YouTube abundan los videos en formato short de gente justificando y aplaudiendo la gestión del chavismo. Definitivamente, hoy podemos hablar de un nuevo modelo de propaganda digital en Venezuela. Ya no depende tanto de bots automatizados, sino de una red más sofisticada y humana. Digamos, el chavismo utiliza usuarios reales, coordinados y adoctrinados para actuar como voceros informales del régimen. Estos perfiles, que son muchos de ellos presentados como periodistas independientes o ciudadanos de a pie, incluso algunos influencers, replican de forma orgánica el discurso oficial. Difunden, diseminan desinformación y también atacan a voces críticas bajo una narrativa de soberanía o de patriotismo. En este nuevo ecosistema configura lo que los analistas describen como un ejército comunicacional no tradicional, compuesto por usuarios reales, creadores de contenido y comunidades digitales que repiten los mismos mensajes en distintas plataformas. Desde X hasta TikTok, el chavismo ha logrado mantener su narrativa viva, difuminando los límites entre información y manipulación. En la era de las redes cerradas, el poder aprendió a comunicarse sin mostrarse. Para Impacto Venezuela, Juliana Palmar. Seguimos con más en nuestra cápsula informativa Impacto en 60 segundos con dos noticias destacadas. No te desconectes. Narcovolcador rumbo a Estados Unidos. Panamá captura a 10 tripulantes, incluidos venezolanos. Panamá incautó 13.508 kilos de cocaína, equivalentes a más de $200 millones en valor de mercado, al interceptar un remolcador oceánico en aguas del Pacífico cerca de la isla San José. La embarcación había zarpado desde Colombia y se dirigía hacia México con destino final Estados Unidos. El cargamento estaba distribuido en 579 bultos con 11.562 paquetes de droga a plena vista, lo que sorprendió a las autoridades. 10 personas fueron detenidas, originarias de Venezuela, Ecuador, Nicaragua y Colombia, y ya fueron imputadas por tráfico internacional de sustancias ilícitas. El Servicio Nacional Aeronaval, SENAN,
calificó el operativo como el mayor decomiso registrado en Panamá desde 2008. Bolivia no descarta relaciones con regímenes latinos, las condiciona. El nuevo canciller de Bolivia, Fernando Aramayo, descartó cortar relaciones con Nicaragua, Cuba y Venezuela, pero marcó distancia ideológica. Afirmó que Bolivia convivirá políticamente con quienes compartan valores democráticos y de respeto a los derechos humanos. Este giro diplomático redefine la postura boliviana: diálogo abierto pero sin respaldo automático a regímenes autoritarios. La declaración responde a presiones internas y externas por mayor coherencia institucional. El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, reafirmó su respaldo a la estrategia militar del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contra los cárteles en el hemisferio sur. En declaraciones recientes, también se refirió a Nicolás Maduro, asegurando que está en Miraflores por obligación, no por elección. Una postura que alinea a Quito con Washington en un eje de presión regional. Escuchemos. Bueno, yo estoy a favor de la guerra contra los cárteles. La estamos viviendo aquí mismo en Ecuador, la vivo todos los días y me la recuerdan todos los días. Creo que el presidente Trump tiene una intención clara de acabar con el narcotráfico y que el producto entre a los Estados Unidos, y nosotros cooperaremos con la administración del presidente Trump completamente. Si es temas de seguridad, si es temas de narcotráfico, de minería ilegal, estaremos 100% trabajando en conjunto. Sobre Nicolás Maduro no lo reconozco como presidente, creo que está ahí sentado más a la fuerza, no por algo democrático. Creo que la presidenta debió haber sido, o el presidente debió haber sido Edmundo González. Y también, justo hace pocos días, tuve una invitación de parte de María Corina Machado para que la acompañe a recibir el premio Nobel en Oslo, y con gusto la voy a acompañar. Creo que es un momento de estar juntos y un momento de mostrar apoyo. Amigos, nos despedimos, pero el debate continúa en Impacto Venezuela a través de nuestra página web, las redes sociales y el canal de YouTube. Así que suscríbanse y activen las notificaciones. No se queden solo con lo que escucharon. Usen la verdad para exigir respuestas. Soy Mildred Manrique, nos vemos en la próxima emisión matutina.